Ya se observa, Lick. Muy bien, gracias, Jonathan. Nuestra clase de hoy, jóvenes, medidas de posición para series pequeñas. Estas medidas, como su nombre lo indica, se posicionan o se ubican a lo largo de la serie estadística de acuerdo con el porcentaje establecido. Se aplican principalmente las siguientes. El cuartil se identifica como Q sub K. Divide la serie estadística en 4 partes. Puede obtenerse Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4. Se utiliza para porcentajes múltiplos de 25. El 50%, el 75%. El decil se identifica como D sub K. Divide la serie estadística en 10 partes. Puede obtenerse como Q sub 1. Puede obtenerse Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, hasta Q sub 10. Solo aquí le vamos a cambiar. Aquí ya es D. Decil 1, decil 2, decil 3, hasta decil 10. Se utiliza para porcentajes múltiplos de 10. Entonces va 10%, 20, 30, 40, hasta el 100%. El percentil se identifica como P sub K. Divide la serie estadística en 100 partes. Puede obtenerse P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub 100. Entonces este va de 1 en 1. Se utiliza para porcentajes que van de 1 en 1, del 1%, el 2%, el 2%, el 3%, hasta el 100%, y es el de uso general. O sea que el percentil es la medida que se aplica como medida general. Y el decil y el cuartil podríamos decirse que se aplican como medidas de resumen, que facilitan el procedimiento de cálculo. Procedimiento de cálculo. Se aplican 2 pasitos. Uno, primero se calcula la posición. K representa a la medida cuartil, decil o percentil, que multiplica a n más 1. El 1 ya es una constante. N, el número de datos de la serie. Y lo vamos a dividir entre 4 si usamos cuartil, entre 10 si es decil, o 100 si es percentil. En el paso número 2, calculamos el valor. El valor de la posición entera más el porcentaje o la diferencia entre el valor de la posición entera menos la posterior. O posterior menos la entera para que quede positivo. Entonces estos 2 pasitos vamos a aplicar. Veamos nuestro ejemplo. Se han obtenido las siguientes ventas en miles de quetzales. Calcule las ventas obtenidas por el 75%, el 60%, el 78%. Y aquí tenemos la serie estadística. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene 12 elementos. Y vamos a empezar con el 75%. Entonces el 75% es múltiplo de 25 y hay 3 25.
O sea, 75 dividido 25 es 3. Entonces vamos a calcular el cuartil 3. Entonces, en primer lugar, colocamos nuestra serie estadística en forma vertical. En segundo lugar, la ordenamos. En tercer lugar, la numeramos de 1. Y el último dato nos da n, 12. Entonces, repitiendo, primero colocamos nuestra serie estadística en una columna. Segundo, la ordenamos del menor al mayor. Tercero, la numeramos y luego empezamos a trabajar. Primero la posición. Vamos a calcular el cuartil 3. Entonces, 3 por n más 1 es 12 más 1, dividido 4 porque estamos aplicando el cuartil, y nos va a dar 9,75. Ustedes lo pueden ir comprobando con sus calculadoras. Entonces, observen ustedes, ese 9,75 tiene dos elementos. Tiene una posición entera, que se refiere al 9, y tiene un decimal, 0,75. Entonces, la posición entera se refiere al 9, y este 9 quiere decir la ubicación o posición del cuartil 3. Dice que está entre el 9 y el 10. Estará solo en la posición entera si cuando dé 0, 0. Si hay decimal, entonces aplicamos dos pasitos para el valor. Primero, vamos a poner entonces en la fórmula. Nos situamos entonces en la posición 9, que es la posición entera, y tenemos 24. Entonces, de 24 lo ponemos en nuestra fórmula, más nos traemos el porcentaje del que nos dio en la posición, que es 0,75, y lo ponemos como multiplicador. Y lo multiplicamos entre la diferencia entre la posición 10 menos la posición 9. Entonces vamos a ver 11, la posición 10 menos la posición 9 es 24 menos 24. Y entonces esto se vuelve 0. Por lo tanto, tenemos nuestro valor 24. Y respondemos. Las ventas obtenidas por el 75% son 24 miles de quetzales. Damos un espacio ahí para que ustedes lo analicen. Y continuamos. Ahora nos toca para el 60%. El 60% es múltiplo de 10. Entonces, 60 entre 10, 6. Vamos a calcular el decil 6. Ya tenemos nuestra serie ordenada, numerada, y entonces aplicamos 6 por 12 más 1 dividido 10. Ahora usamos como denominador 10 porque estamos trabajando decil. Y nos da 7,8. Entonces 7 es una posición y 8 se refiere a la siguiente posición, que sería 7 y 8. Para el valor, vamos a la posición entera, el 7, y vemos que es 21. Entonces 21 es nuestra base en la fórmula para sumar, 21 más. Nos traemos el porcentaje, 0,8. Y lo vamos a multiplicar por la diferencia entre la posición posterior a la entera, menos la entera. Entonces la posición 8 menos la posición 9, 22 menos 21. Siempre ponemos el mayor antes para que sea positivo. Y entonces
tenemos nuestro resultado de 21.8 miles de quetzales y damos la respuesta. Las ventas sostenidas por el 60% son 21.8 miles de quetzales. Para el 78%, el 78% no es divisible ni entre 25 ni entre 10. Entonces, en esos casos utilizamos el percentil. Vamos a utilizar el percentil 78. Para el cálculo de la posición, 78 más 12 más 1 dividido 100 y nos va a dar 10.14. Entonces recuerden ustedes que aquí la posición es 10 y 11 cuando hay decimal. Cuando no hay decimal es 00, o sea que es exacto. Entonces, si fuera 10, 00, el valor 10 sería la respuesta, 24. Pero como este tiene decimal, entonces aplicamos la fórmula. En la posición 10 está 24. Entonces la ponemos 24. Nos traemos el porcentaje, punto 14, que lo vamos a multiplicar por la diferencia entre la posición 11 menos la posición 10. Y aquí vemos que hay 25 menos 24. Y nos da nuestra respuesta de 24.14. Las ventas obtenidas por el 78% son 24 Lic, una pregunta. Diga. Licenciado, una pregunta. ¿Cómo sacó el 0.14? Disculpe mi ignorancia. Ese viene de aquí de la posición. Cuando usted aplica esta fórmula, le da 10.14. Entonces, la posición entera 10 la lleva usted a revisar su tablita y en la posición 10 está 24, que lo pone aquí. Más. Entonces, el 0.14 que le dio en la posición lo es usted trae para acá. Ah, ya. Muy amable, Lic. Muchas gracias. Bien. Lic, yo tengo una duda. ¿Y si en dado caso no hubiera y si no hubiera ningún decimal? O sea, solo multiplico sobre lo que está dentro de los paréntesis. Mire, ves. Si a usted le da aquí, por ejemplo, le da 10.00, entonces ya no aplica la fórmula, sino que se va de una vez a la posición 10 y su respuesta es 24. Ya solo pone ahí, ¿verdad? Igual 24 y ahí se queda. Lic, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué aquí sacamos el percentil y no el cuartil? Porque el cuartil usted lo va a utilizar para porcentajes que sean múltiplos de 25. O sea que el porcentaje usted lo puede dividir entre 25 y le da 3, le da 2. Entonces 78 no es divisible entre 25. Le tiene que dar un número entero. Ah, sabe que tiene que ser exacto. Tienen que ser múltiplos, ajá. Ah, ya. Igual que en el decil, ¿verdad? Tiene que ser múltiplo de 10, 60, 70, 80. 78 tampoco es múltiplo de 10. Entonces, por eso utiliza el percentil. Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien. Lic, disculpe, y si fuera, por ejemplo, fuera 80, lo que estuviera buscando, se podría utilizar el decil y el cuartil. Cualquiera de El las dos. cuartil no. No, el cuartil no porque no es divisible entre 25. Entonces, el cuartil tiene que ser divisible exactamente entre 25. Solo lo puede usted utilizar para 50 y 75. Lic, o sea que para sacar el percentil puede ser cualquier número, o sea, Exacto. no sea un número exacto, no se puede dividir por un número entero, ¿verdad?
Exacto. Ah, ya. Y por eso yo les decía a ustedes que el percentil es la medida de uso general. Eso quiere decir que lo aplica para cualquier porcentaje. Usted le piden una medida de posición con porcentaje, usted se olvida si es decil, si es cuartil, aplica percentil y le sale el mismo resultado. Dick, por ejemplo, si fuera el 18%, Ujú. haría Aplica el percentil 18. percentil. Se aplicaría percentil, ¿verdad, Lick? Sí, así es. Ah, Y la ya. fórmula Ahorita sigue siendo la misma. es la misma. Ok, gracias. Entonces, ven ustedes que estamos perfecto, facilito, como quitarle un chocolate al bebé. Y ahí ustedes lo van a repasar muy bien en su tarea número 5. Aquí tenemos la motivación de hoy. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. O sea que hay que hacer las tareas, no solo intentarlos y suplirlas de una vez. Y vamos a aprovechar, jóvenes, para platicar sobre el examen parcial. Vamos a poner aquí examen parcial. Es el sábado, parece que es 12, ¿verdad? Sí, 12 de junio. Sí, Lick. ¿Verdad? Entonces, de 14:30 a 17:30. Los temas que vamos a evaluar son todos. Vamos a poner un problema de series simples, un problema de series grandes, bueno, un problema de distribución de frecuencias, distribución de frecuencias, un problema de series grandes, un problema de medidas de posición, y un problema de probabilidad con tabla. Estoy intentando ponerles 6 problemitas, sí, facilitos, ¿verdad? Series simples, completito, calcular la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, los coeficientes. Un problemita solo para que construyan la distribución de frecuencias. Y luego, en series grandes, yo les doy la distribución de frecuencias y ustedes calculan las medidas estadísticas. En este problema de series grandes, les vamos a dar de una vez la distribución de frecuencias. En las medidas de posición, a ustedes les puede tocar para series simples, o sea, series pequeñas, o para series grandes, uno de los dos. Y un problema de probabilidad con tabla, que es lo que vamos a ver a partir de mañana. Entonces vamos a poner 4 problemas de a 5 chocolates, son 20, y 2 problemas de 10 chocolates, para los 40. Las series grandes será el de 10 y la probabilidad con tabla de 10. Nosotros van a ser de a 5 y ahí ustedes se van a dar gusto disfrutando. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Lick, una pregunta. En las medidas de posición, ahí entra medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿verdad? No. No. En las medidas de posición es lo que estamos viendo hoy, solo es cuartil, decil y percentil.
Ah, ya. O sea que entonces entre esos dos temas que le acabo de mencionar están en la distribución de frecuencias. Sí, así es. Ah, ya. ¿Nos podría venir tendencia central o la de Le variación? vienen, le vienen las dos. Ah, Aquí, ya. cuando les encuentre el problema de series simples, ustedes van a encontrar, aplicar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y los coeficientes. Ah, ya. Y en este otro de series grandes Ah, también. ok. Y medidas de variación es lo mismo que medidas de distribución. De dispersión, Ah, sí, perdón. sí, es lo Ah, mismo. gracias. Muy bien. Muy bien, joven. Licky, los que Entonces tienen pasemos a examen la tarea. perdón, Licky, los que tienen el examen ese mismo día, dice que tienen otro examen, está viendo en el chat. A esa hora. No sé, tal vez pueden abrir sus micrófonos para poder comentarnos el caso. Licenciado, Voy perdón, a, la molestia. solo voy a detener la grabación, permítame. Perfecto. Vamos a detener la grabación.